Esta es la vuelta 29. Ahí está la parte anterior. Después de la vuelta 29 se va a empezar a tejer la sisa deslizando los puntos que tenemos en cada espacio. Se tiene que llegar a la mitad. Estos son los puntos que se deslizaron para estar arriba de la flor a la mitad en la vuelta 29. Y voy a contar, es 1, 2, 3, 4 y 5 flores para separar la sisa. En esta flor a los lados se va a tejer una vuelta al lado derecho, se da vuelta al tejido y la siguiente al lado revés. Así se va a estar tejiendo el resto de la manga. Después del último punto deslizado, 3 cadenas. En el espacio de cadena dejo un punto alto, una cadena y el punto alto. Esta es la orilla para empezar la vuelta 30. Así como se empieza, así se va a terminar cada vuelta. Estos son los puntos regulares para seguir tejiendo los motivos que corresponden en cada vuelta. Se tejen los 4 pétalos y así se sigue hasta llegar a la terminación de la vuelta 30. Cierro la vuelta 30. Esta es la última flor, igual a esta que se hizo al inicio de la vuelta. El punto alto. Aquí tenemos una cadena. Van a tejer los 2 puntos. Ahí está terminada la vuelta 30. Esto es lo que se estuvo tejiendo. Tenemos 2 flores con 7 y 7 cadenas. Aquí está la mitad de la parte de arriba de la manga. En la vuelta 29 se hizo la base de la flor. Estos son los últimos aumentos. En la vuelta 29, en la vuelta 30 no tiene aumentos. Y debemos de tener los mismos puntos del lado contrario de la manga. Estos son 2 flores y 2 espacios de 7 cadenas. Esta es la vuelta 30. Se empieza la vuelta 31 con 3 cadenas. Le doy vuelta al lado revés. Se va a tejer la vuelta. Se pasa a este espacio para ir disminuyendo. Una cadena, los 2 pétalos, una cadena, el punto alto, y se sigue tejiendo en forma regular hasta llegar al lado contrario y terminar en esta misma forma que se empezó la vuelta 31.
Se empezó la vuelta 31, las 2 flores, 3 y 3 cadenas. Aquí tenemos el último aumento, se va a tejer aquí. Se teje la base para la flor de la siguiente vuelta. Esto mismo que se tejió en este primer espacio se va a tejer a este lado. Se hace el aumento y la base para la flor. La vuelta 31, este es el último aumento. La base para la siguiente flor. Y se termina una cadena, un punto alto, y en los últimos 2 puntos altos, el punto alto para cerrar la vuelta 31. Para empezar la vuelta 32, 4 cadenas, le doy vuelta, al lado derecho se va a tejer medio punto en el lazo de 5 cadenas, tres cadenas, un punto alto en la siguiente cadena, una cadena, el punto alto, se sigue tejiendo los 4 pétalos y así se va a continuar para tejer la vuelta 32. Los 4 pétalos, 7 cadenas, los espacios de 2 cadenas. Este es el aumento en la vuelta 31 y se sigue. Aquí se tejen los 4 pétalos, 7 cadenas y 4 pétalos. La vuelta 32 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios de 2 cadenas, los 4 pétalos, 7 cadenas y 4 pétalos. Este es el grupo que se empezó a la mitad de la manga. 7 espacios de 2 cadenas, las 7 cadenas y el grupo de 4. Y para terminar el punto alto, el siguiente ahí está terminada la vuelta 32. Se empieza la vuelta 33, 3 cadenas, le doy vuelta, al lado revés se teje la vuelta 33, el punto alto, la cadena, los 2 pétalos, la cadena, el punto alto, 3 y 3 cadenas y el punto alto. Se va a aumentar en la vuelta 33.
hasta llegar a estos últimos dos espacios de cadena. Son los dos espacios de dos cadenas, se tejen con 3 y 3 cadenas, los dos pétalos, 3 y 3 cadenas, los dos pétalos y 3 y 3 cadenas. Se hace el aumento igual que en el inicio de la vuelta. Ahí lo tenemos igual en el mismo espacio. Aquí se va a terminar la vuelta. El último grupo de dos pétalos, una cadena, el punto alto, sin cerrar, y lo cierro en el último espacio. Ahí está terminada la vuelta 33. Le di vuelta al tejido para empezar la vuelta 34 con 3 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas y el punto alto. Este es el lado de la manga. Aquí está la mitad. Y se sigue tejiendo los espacios de 2 cadenas. Este es el aumento de la vuelta 33. En la 34 no se hace aumento. En una vuelta se hace, en la siguiente no. Quiero mostrarle cómo va la flor hacia el lado derecho. Aquí ya se termina. Ya no vamos a tener ninguna en las siguientes vueltas al lado de la manga. Y aquí se va a seguir tejiendo en forma regular. Esta es la parte de arriba. En el hombro va a ir esta línea de flores. Así vamos a continuar. Se va a terminar la vuelta 34 y aquí hacemos como corresponde en cada espacio. Se va a terminar la vuelta 34. Estos son los últimos espacios de dos cadenas. Dos cadenas. En la primera cadena, el punto alto, sin cerrar, por debajo de la cadena, una lazada en estos dos puntos. Se levanta el punto alto y nos queda el último. Ahí está terminada la vuelta. Igual, así como se empezó, así se termina. La vuelta 34. En la vuelta 35, 3 cadenas. Al lado revés se teje esta vuelta. Un punto alto. 2 cadenas. Se va a hacer aumento en este espacio. Ahí lo tenemos. Los mismos puntos los tenemos igual que en la vuelta anterior. Y el aumento. Y así seguimos para terminar la vuelta 35 y aumentar al final de la vuelta este mismo punto. La vuelta 35 está terminada así como se empezó, con el aumento. Aquí está la parte de las flores, sin olvidar la base de cada lado
En la vuelta 35 tenemos el aumento, 3 flores, el aumento y la misma terminación. Vamos a seguir con los mismos espacios. La siguiente vuelta no se va a aumentar. Esta es la vuelta 35 con aumento. La vuelta 36 son 2 puntos altos. No se va a hacer aumento. Y son 2, 4, 6, 8 espacios de 2 cadenas. Enseguida los 4 pétalos. Así como está empezada la vuelta 36, así se termina con los mismos puntos. La vuelta 37, 2 puntos altos cerrados en un solo punto, sin espacio de cadena, un punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios de 2 cadenas y la base para la siguiente flor. Así como está este inicio de la vuelta 37, así se termina al final de la vuelta. La vuelta 38 se empieza con un punto alto arriba de los 2 puntos anteriores, se convirtió en un solo punto. Ahí tenemos 2 puntos altos sin espacio de cadena y un punto alto, dejando estos 2 puntos sin contarlos. Y tenemos 4 espacios de 2 cadenas para tejer los 4 pétalos del inicio de la vuelta 38. Y así como se empieza, así se termina la vuelta 38. Esta es la vuelta 38. Se tejen los 4 pétalos. Esta es la vuelta 39. Se teje en sentido contrario. Aquí están los 2 pétalos, 3 y 3 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas y los 2 puntos altos. Ahí están los 2 puntos altos en este espacio. La vuelta 40, 2 puntos altos. Se pasan las 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y los 4 pétalos arriba de la base de cadena. Esta es la vuelta 40. Y recuerden que así se termina cada vuelta, así como se empieza. La vuelta 41, los 2 pétalos, una cadena, un punto alto y 2 puntos altos para cerrarlos en un solo punto. Esta es la vuelta 41. La vuelta 42 son 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el punto alto. En la base de cadena se tejen los 4 pétalos y así cada espacio y se termina de esta misma forma en la vuelta 42. La vuelta 42 se termina
con 3 y 3 cadenas, medio punto, un punto alto, se pasa un punto alto y en el último, el punto alto, cerrados en un solo punto, y ahí se termina la vuelta 42. La vuelta 43. Ahí tenemos 2 puntos altos. En el medio punto, un punto alto, 2 cadenas, una cadena y los 2 pétalos, y así se va a continuar para terminar con estos mismos puntos en la vuelta 43. La vuelta 44, 2 puntos altos, un punto alto pasando las 2 cadenas, 3 cadenas y 3 cadenas con medio punto, y así se va a continuar para terminar con estos mismos puntos como se empezó la vuelta. Esta es la vuelta 45. 3 cadenas, un punto alto pasando 2 cadenas, 2 cadenas, los 2 pétalos, y así se termina la vuelta 45. La vuelta 46, 3 cadenas, el punto alto y el siguiente punto alto pasando las 2 cadenas, 3 y 3 cadenas con medio punto, los 4 pétalos, 7 cadenas y así hasta terminar la vuelta 46. La vuelta 47, 3 cadenas, un punto alto, el punto alto en el medio punto, 2 cadenas, el punto alto, y se va a seguir tejiendo las flores. Esta es la vuelta 47. Tenemos 3 flores en total en la vuelta 47. La vuelta 48, 2 puntos altos. Ahí están, uno en cada punto alto. Un punto alto pasando las 2 cadenas. 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 4. Esta es la vuelta 48. Así como se empieza, se termina la vuelta. Es el inicio en estos 3 puntos. La vuelta 49 son 2 puntos. En el primer punto alto se pasa un punto alto y en el siguiente el punto alto. Sin cadena de separación se pasan 2 cadenas, 2 cadenas. Aquí tenemos un punto alto, los 2 pétalos, 3 y 3 cadenas, y así como se empezó la vuelta, así se termina en la vuelta 49. La vuelta 50, los 2 puntos altos, sin espacio de cadena, el punto alto y se pasan 2 cadenas, es la vuelta 50. 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y los 4 pétalos.
Así se sigue tejiendo igual, así como se empezó, se termina la vuelta. La vuelta 51, 2 puntos altos, un punto alto y se pasan 2 cadenas, 2 cadenas, un punto alto, los 2 pétalos y así se sigue y se termina igual como se empezó la vuelta. La vuelta 52, 2 puntos altos, sin cadena de separación, un punto alto, se pasan las 2 cadenas, 3 y 3 cadenas con medio punto y los 4 pétalos y así se termina igual que en esta misma forma para terminar la vuelta. Aquí están los 4 pétalos, 3 y 3 cadenas con medio punto y están el punto alto y los 2 puntos altos pasando 2 cadenas. La vuelta 53, 2 puntos altos, 2 y 2 cadenas, los 2 pétalos, 3 y 3 cadenas con medio punto, los 2 pétalos y 2 espacios de 2 cadenas y los 2 puntos altos al final en la vuelta 53. La vuelta 54, 2 puntos altos, pasamos 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el punto alto, los 4 pétalos. Después de los 4 pétalos se termina la vuelta así como se empezó. Se empieza la última vuelta, que es la 55, 3 cadenas, un punto alto, el punto alto, 2 cadenas, los 2 pétalos. Así se termina los espacios de 2 cadenas, 3 puntos altos, el último punto alto. Estos dos se cierran en un solo punto y ahí está terminada hasta la vuelta 55 la manga. Aquí le muestro la forma de la manga. Esta es la forma de la manga ya terminada en forma completa. Ya teniendo esto terminado, se hace la siguiente manga igual. Una cosa muy importante antes de poner las marquitas en el vestido, se tienen que destejer las vueltas que se hicieron para darle la orilla a la bocamanga. Va a quedar exactamente como se fue tejiendo toda la parte del hombro y de la espalda, o sea, toda la parte de la sisa. Queda sin ninguna orilla. Enseguida se le colocan la parte del hombro, la parte de abajo de la manga. Aquí tenemos la costura donde se unieron los dos lados. Queda en este espacio y la mitad está en la parte de arriba.
y estos puntos los puede marcar lo que guste, puede marcar solamente uno, como le pueda ayudar mejor para unir la manga. Si no lo ha hecho anteriormente con ningún tejido, la mitad se toma en esta forma y se va calculando más o menos que queden la misma distancia los dos lados. Ahí los tenemos, este lado. Ni estirar, solamente lo normal, ir colocando el tejido. Ahí está. Enseguida se pone el vestido al lado revés. Ahí está, al lado revés el vestido. La manga está al lado derecho. Lo único que se tiene que hacer es, sin voltearla, este es el lado derecho. La ponemos en esta forma adentro del vestido. Aquí está el cuello del vestido. Queda al lado derecho con el lado derecho y así se va a unir. Queda al lado revés adentro de la manga. Estos dos lados se juntan, la parte de arriba y la parte de abajo. Antes de quitar la otra marquita, coloca el marcador y ya quita el que está en el mismo espacio. Esto también lo ponemos en el mismo espacio y quitamos la marquita que queda sin usar. Y aquí nos tiene que ir llevando así se va a ir tomando la medida. Aquí está, este va en este espacio. Le puede dar una rectificada antes de empezar, que todo quede bien. Perfecto, ahí está el espacio y se va a empezar en la parte de abajo. Aquí vamos a anudar el hilo. Aquí se anudó el hilo, 3 cadenas sin estirar el tejido, medio punto. Tomo completamente, ya sea el punto alto, lo que tenga la cadena, y esto es muy fácil y rápido. Aquí voy a quitar la marquita. Aquí se va a ir uniendo. Así debe de quedar la costura un poquito levantada las 3 cadenas para que tenga este soporte de estiramiento. Ahí lo tenemos. Así vamos a seguir hasta llegar al inicio donde se empezó la unión. Le muestro las mangas unidas. Ahí está la costura. Esta línea de puntos altos es del vestido. Aquí ya lo tenemos tejido en esta parte. Le muestro el lado revés. Aquí tenemos la costura al lado revés. Aquí en el hombro le debe de quedar la costura en esta parte. Y aquí tiene la forma de la manga. Para hacer la orilla de la manga, aquí anudé el hilo. En esta línea donde se empezó y se terminó cada vuelta, anudo el hilo. Es una cadena.
2 medios puntos en el espacio de cadena, en el medio punto, en el espacio de cadena, 2 medios puntos y así punto por punto. Aquí tenemos los espacios de 2 cadenas. Todos los espacios son de 2 cadenas y se tejen 2 medios puntos. Aquí tenemos uno, el segundo medio punto, hasta terminar la vuelta de medio punto. Es la base para la última vuelta que se le va a poner. Se cerró la vuelta de medio punto y empiezo la orilla, 3 cadenas, el punto alto en el mismo espacio, cierro, se pasan 2 puntos y se desliza, 3 cadenas en el mismo espacio, el punto alto, se pasan 2 puntos y deslizo. Así se va a ir tejiendo todo alrededor para formar la orilla. Son 2 y en el siguiente deslizo. Algo sencillo, simple y se ve muy bonito, exquisito, porque ya en sí todo el vestido tiene los motivos de las flores. Y se cierra en el último espacio donde se levantó la cadena y se corta el hilo. Ahí va a estar terminada la manga. Gracias por ver el video. Espero que le haya gustado. Si todavía no está suscrito, hágalo para que tenga el próximo proyecto. Regáleme un like, comparte el video y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.